Listo, Julián, ahora sí, pues empezamos. Mira, fíjate, yo creo que estas pláticas, haz de cuenta que nada más las estamos cambiando. En lugar de que sean de pasillo, pues lo vamos a estar viendo aquí de vez en cuando, ¿no? Es correcto. Es la idea. Fíjate, yo encontré algo porque fíjate, hasta para encontrar la definición de juzgar con perspectiva de género, batallas. O Sí, sea, busqué en la corte, busqué criterios, obviamente me metí a internet y en un chorro de partes estuve buscando. Y batallas lo que es el término, o sea, literalmente sí encuentras lo que es perspectiva de género, ¿verdad? Pero luego buscas qué es juzgar con perspectiva de género y lo más acercado a la realidad, al menos a mi punto de vista, fue ajá, esto: acceder a la justicia en condiciones de igualdad, ¿sí? Acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y fíjate, ok. tú y yo hace unos días compartimos un criterio ahí en el grupo que tenemos, donde decíamos de una mujer embarazada que tenía por ahí, que había firmado un convenio y que la corte dice, aunque haya firmado un convenio. Bueno, nada Ajá. más como preámbulo y antes de arrancar, compadre, quiero leerte 4 puntos que extraje de ese criterio de la Corte, para que veas. Fíjate, bien interesante, 4 puntos que menciona ahí. Punto número 1, la situación jurídica no puede ser vista desde una óptica tradicional, hablando de una mujer embarazada. Sí, Número 2, el ofrecimiento de trabajo no revierte la carga probatoria. Y luego, punto número 3, hay una clara desventaja entre trabajadora y patrón, por lo que se requieren estándares más altos para colocar a las partes en igualdad de circunstancia. Y punto número 4, bien importante esto, dice, fíjate, es incoherente que una mujer embarazada dé por terminada su relación de trabajo en el momento que más necesita de su empleo para contar con atención médica y seguridad social, ¿verdad? O sea, lo que es lo que nos lleva precisamente a esa parte de que muchas veces llega la persona embarazada con nosotros y te dice, pues firmé la renuncia, ¿verdad? Firmé la carta de renuncia o me hicieron firmar un documento que, o sea, no se dan cuenta del alcance de lo que firmaron. No sé cómo te ha tocado a ti, compadre. mira, bueno, en cuanto a la situación de la perspectiva de género, yo creo que es una definición con una amplitud de significado tan trascendente que no puede haber en concreto una definición tal cual de lo que representa el juzgar con perspectiva de género. Por eso es tan complicado encontrarlo, ¿verdad? Definitivamente. Y pienso yo que la perspectiva de género se va dando conforme se van desplegando las acciones ante la autoridad, Ok. ¿sí? Porque cada vez más se tienen nuevas situaciones o se le presentan a la autoridad nuevas situaciones que salen del cuadro básico de lo que ellos están acostumbrados y de alguna u otra forma puede entrar en la cuestión de juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Sí, Es decir, es una situación tan amplia que no hay una definición propiamente hablando hasta ahorita, es tal cual de correcto. lo que representa el juzgar con perspectiva de género. Es correcto. Ahora bien, en cuanto a las mujeres embarazadas, es una situación muy particular porque haciendo un poquito de trascendencia a lo que representa este tema con mujeres embarazadas, esta situación viene a repercutir en punto de vista personal, por todos los abusos que se han cometido precisamente en contra del género femenino y sobre todo de la mujer en un estado de gravidez, en un embarazo. Ok. ¿Por qué? Porque la solución más simple y más fácil para el patrón es precisamente despídela. ¿Por qué? Porque Prescindir de ella. sí, porque no quiero tener cargas económicas, porque no me va a rendir lo mismo, porque no me puede elaborar el mismo horario que una mujer que no está embarazada o que un hombre, etcétera. Entonces, fue un abuso metódico de los Sí, patrones dentro de o para y en contra de las mujeres en ese estado de gravidez que inclusive los mismos patrones, los hombres en este caso y las mujeres también,
olvidan precisamente que ellos vienen y nacen de una madre. Sí, Que es correcto. esposa, o sea, tienen hijas. Entonces, aquí la cuestión principal es visualizarse del otro lado de la moneda, Sí, ¿sí? claro, así es. Desde el otro punto de vista, desde la vulnerabilidad que tiene una mujer en estado de embarazo. Sí. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Bueno, pues tú lo mencionaste ahorita, o sea, tienen una necesidad imperiosa de contar con seguridad social, Es de contar correcto. con el acceso a su salario, de contar con la tranquilidad de que en un momento determinado pues, van a tener la atención médica que les puedan brindar las instituciones de seguridad social en el país, conforme a lo establecido, obviamente, en el artículo 4 constitucional, que es el artículo que establece la garantía para todo mexicano y mexicana del acceso a la salud. Es ¿Sí? correcto. De hecho, por ahí tú y yo, ahorita bueno, no sé si ayer o cuándo fue que nos mandamos creo que tú fuiste el que la mandaste la tesis, que habla de que una mujer embarazada demanda y dice, espérame, mientras que se resuelve que si fue despido o no fue despido, patrón, no me des de baja en el seguro social. Así Y, es. y la Junta hace caso omiso. Y ahí es donde entra el criterio este. Exactamente. No hay que olvidar que el artículo 618, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma, obviamente del 1 de mayo del 2019, Sí. establece a la autoridad la facultad de poder prever medidas o providencias cautelares. Sí. Si bien es cierto, no tienen una definición en específico dentro de la ley, entran dentro de la magnitud del espacio y ámbito jurídico y legal, Okay. ¿sí? Una situación muy particular que me tocó vivir en esta época de pandemia fue precisamente una muchacha con su quinto embarazo, digo muchacha porque está joven relativamente, 32, 33 años, Sí. que su preocupación principal era precisamente la atención médica. ¿Por Sí. qué? Porque ingresó a laborar, posteriormente a que ingresa a laborar, a los 4 meses, la empresa se da cuenta que trae un embarazo ya de tiempo, y optan por darla de baja en el seguro, o sea, despedirla prácticamente, o sea, sin darle ningún tipo de Terrible, terrible eso. prerrogativa ni nada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en un momento determinado? Se planteó una demanda por el despido llevado a cabo por el patrón, pero dentro de la demanda se planteó la solicitud de juzgar con una perspectiva de género y Sí. se solicitaron providencias cautelares a la autoridad laboral para que se le ordenase tanto al patrón como al Seguro Social que conservara su vigencia de derechos de salud, de derecho al acceso a la salud. Obviamente, por ser un tema que no tienen antecedentes dentro de la Junta, precisamente no supieron qué hacer en su momento. Fíjate, eso es lo que te iba a preguntar ahorita, porque te iba a preguntar, en tu punto de vista, ¿qué tan rápido la Junta se entera de los criterios? Es una pregunta. ¿Y qué tanto reacciona a tiempo la Junta? Porque realmente creo que están tan ocupados, y no es por echarles tierra, ¿eh? Están tan ocupados que a veces no se dan el tiempo de estudiar. O sea, cumples con tu horario de trabajo y te vas. Entonces, ellos se vienen enterando de los criterios nuevos por nosotros porque los anexamos. Y en casos atípicos, no saben qué hacer. Así es. Mira, yo pienso que esa situación se da en la autoridad laboral, sobre todo en la Junta de Conciliación, por la falta de presupuesto, ¿sí? Okay. Porque tú checas la computadora del auxiliar y no tiene acceso al internet, que es lo más básico para poder estar enterados de los criterios emitidos semanalmente, Sí, que por todos los funcionarios que tienen un privado deberían de tener internet en su computadora, deben por de así tener decirlo. acceso al internet a través de una computadora para poder estar actualizados en cuanto a criterios emitidos tanto por la Suprema Corte como por los tribunales colegiados. De ahí parte Fíjate, ese desconocimiento de la autoridad. Fíjate, cuando yo trabajé en la Junta de Conciliación, ya estamos hablando de historia patria, ¿verdad? Hace 23 años, o 20, casi 24. Yo tenía que llevar mi computadora. O sea, los funcionarios ahorita sí la tienen porque se las ponen a ellos, pero hace 23 años o casi 24,
no era así. Yo llevaba mi computadora, yo llevaba mi conexión a internet porque era de cable, el módem que hacía ruido, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas, tú eres más joven que yo, pero Sí, lo que me voy es tocó. de que, bueno, y en aquel tiempo, Julián, en aquel tiempo habían cursos de capacitación para el personal jurídico, ¿sí? Y venían doctores en derecho, venía gente de mucho renombre. Y yo no sé ahorita esa parte, la verdad, cómo se ha estado llevando en la Junta de Conciliación, pero claro que es vital. No pueden decir nada más, saca la chamba, porque estamos hablando de que es algo jurídico que tiene muchísimo trasfondo y que está llegando información nueva a cada rato. Exactamente, y sobre todo por las implicaciones legales que tiene para con el funcionario que desconoce todas las implicaciones de ese tipo de temas, Sí, ¿sí? fíjate, hace rato comentaba con mi papá hay un folleto que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, pero que la corte lo saca, que o sea, se los da a la autoridad y les dice, así se debe juzgar con perspectiva de género. No me acuerdo cómo se llama, es un librito que saca la corte. Y la pregunta es si los funcionarios lo han leído, porque les enseña a cómo deben juzgar con perspectiva de género. Entonces, pues nada, es que no creo, ¿verdad? Es complicado, es Lo, complicado. y dudo mucho que tengan acceso a ese tipo de información y debería Sí, claro, a eso de, voy. sobre todo si tomamos en cuenta que si no el 50%, más 50% del personal de la Junta es personal femenino, Sí, es correcto. ¿sí? Entonces Es correcto. es importante que tengan ese conocimiento, ¿sí? Ahora, yo te quiero comentar algo. Fíjate que yo he tenido varios casos de mujeres embarazadas y nosotros nos hemos dado a la tarea de justificar, número uno, justificar que la mujer está embarazada. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Ajá. sea, porque muchas empresas, como se están excepcionando ahorita, es decir, yo no sabía que estaba embarazada, ¿sí? Entonces la pregunta es, Sí. ¿qué tan necesario será que tengas que probar, además de que pruebes que está embarazada, que la empresa sabía? ¿Que tú crees que sea Qué necesario? interesante punto estás Es que, tocando. es que Precisamente con en esto ninguna tesis dice, comentaba. en ninguna tesis dice eso, ¿verdad? No, Pero me suena no, no, lógico como definitivamente persona no. que digas, alguien que tiene un mes de embarazo o dos, pues no se le nota realmente, ¿verdad? O sea, para poder Definitivamente. deducir, oye, ¿sabes qué? Si hubo mala fe o no, ¿verdad? Exactamente, que te insisto, es una situación muy interesante la que tocas, porque precisamente en este asunto de esta persona embarazada, mujer que nos tocó llevar, Te dejé de escuchar. Ya. ¿Ahí me sí, escuchas se me tú? desconectó, y te escucho. Perfecto, sigue. Este, la Junta de Conciliación, antes de admitir a trámite la demanda, hizo una prevención para que acreditáramos el estado de gravidez, ¿sí? Aquí en Monterrey. Pero a la par de que se presentó la demanda ante la Junta de Conciliación, un día, 2 días después, se presentó un amparo indirecto, precisamente para salvaguardar los derechos de acceso a la salud Ok. de la trabajadora embarazada. Caso contrario a la Junta de Conciliación, el juzgado de distrito, el juez de distrito, determinó que tenía una trascendencia impresionante el dicho de la quejosa en este caso, y le Sí. dio trámite al amparo sin realizar prevención alguna, otorgando inclusive una suspensión de plano para que la Junta de Conciliación acordara de forma inmediata las providencias cautelares solicitadas y al mismo tiempo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le continuara brindando la atención médica necesaria a la trabajadora por el riesgo en la salud que corría al dejar de recibir esa atención médica, tanto ella en lo personal como el producto que estaba desarrollando en su vientre. O sea, de ahí partimos para la discrepancia inclusive de criterios en ese sentido. O sea, Entre autoridades. una autoridad te pide acreditarle
El estado de gravidez, cuando desde la demanda le planteas el hecho de que tiene, no sé, 4 meses, 5 meses de embarazo, y aún así te pide acreditarle el estado de gravidez y la otra autoridad no, y determina la urgencia de la situación para salvaguardar la salud e inclusive la vida misma, tanto de la quejosa como de su producto. Sí. ¿Sí? O sea, partimos de ahí del desconocimiento que tiene la autoridad local en ese tipo de temas para no actuar en la medida de lo posible rápido. De ahí Sí, que sí, porque ahí entra ya una pregunta que es si es necesario ir al amparo. Pues no creo que sea necesario, porque para eso tenemos a la autoridad local, como tú dices. No deberíamos tener que ir a pedir eso allá. exactamente, no deberíamos pero por cuestiones también del seguro social es necesario, ¿sí? Es correcto. Es necesario e indispensable que una autoridad federal determine la continuidad en la atención médica, Es porque el correcto. seguro social lo que siempre te va a decir es que se le está causando un perjuicio al no estarse cubriendo las aportaciones y amortizaciones para la atención médica de esa persona. Ok. Sí, 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 te entiendo. Bueno, y ahora vámonos al aspecto de las pruebas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has, o sea, cómo te ha ido en un juicio de mujer embarazada, ya en el proceso? ¿Cómo has visto que se porte la autoridad en ese aspecto y todo? En ese sentido, obviamente, pues la autoridad siempre va a tratar de ejercer su función básica, que es la de tratar de conciliar el asunto, encontrándole la mejor manera de poder llegar a un acuerdo entre las partes, Sí, que obviamente ese acuerdo siempre va a repercutir en la continuidad del alta en el seguro social como sí, claro. trabajadora de la mujer embarazada para que pueda tener acceso a ese servicio médico. ¿Sí? Fíjate, Entonces, sí, yo tuve un caso muy interesante, Julián, en el que llega una persona conmigo en estado de gravidez, tenía, no sé, 4 o 5 meses, ya había firmado el convenio, le dicen que le van, todo el problema fue porque a ella le dicen, no, está bien, te vamos a dejar en el seguro social, tu alta, ¿verdad? Para que el nacimiento sea ahí, todo, eran gemelos. Entonces resulta okay, que la dan de baja en el Seguro Social. Entonces nos vamos al juicio laboral, lo ganamos en la Junta de Conciliación. No me acuerdo si lo ganamos o no. La cuestión es que se va al amparo, y en el amparo condenan el pago de gastos médicos y una serie de cosas que a final de cuentas fue toda una complicación para la señora embarazada, ¿sí? Para la madre. Y aparte eran gemelos, Julián. Entonces, realmente fue un problema para ella poder sufragar los gastos. Tú ponle que después se lo pagaron. Bueno, y entre comillas se lo pagaron, porque estamos hablando de que porque a final de cuentas ya el último fue un convenio. Y yo llegué a un okay. convenio porque llevaban los gemelos, Julián, tenían 5 años de edad. 5 años de edad y no se había podido ejecutar. Entonces, qué te dice todo esto? Pues que a final de cuentas, por más que se esté protegiendo últimamente a la mujer, pues los tiempos de los juicios, ahí sí nos matan, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por desgracia, es una situación difícil vaya, de resarcir en la medida de lo posible los tiempos de los procedimientos. Es correcto, es correcto. Esa parte ya no depende de nosotros. O sea, tú tratas de darle lo mejor al cliente, pero se pone muy complicado en ese aspecto, ¿verdad? Sí, por desgracia, siguen abusando también de esa figura actual que se está dando, que es el factor tiempo por el famoso retraso en este virus Pandemia. del COVID que ya queremos evitar sonar a disco rayado, pero es imposible con esa situación. Es correcto.
Fíjate, yo en ese caso no, perdóname, en otro caso de una mujer embarazada, te quería comentar. Por eso hablaba yo ahorita de que qué tan necesario, porque yo no he visto muchas tesis de esto, ¿no? Y en la corte en ninguna parte dice que tiene que saber. Yo creo que es un punto importante, pero bueno, nada más quiero mencionarte algo. La Ajá. empresa se excepciona precisamente así. Oye, yo no sabía, pero casualmente un conocido laboratorio aquí de la ciudad, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero Ok. entonces ellos se decepcionan y dicen, ¿sabes qué? Yo no sabía que estaba embarazada. Le digo, sí, nada más que tengo 3 o 4 pruebas de laboratorio, de tu laboratorio. Es por ahí lo estoy Claro, matando. Pero es claro. un punto de que en varias tesis yo he visto que ni siquiera mencionan en algunas que tengas que justificar que esté embarazada. O sea, tanto así la corte está queriendo ayudar a la mujer en ese aspecto. Sí, es que la excepción a la regla en relación a la no operancia de la reversión de la carga probatoria es precisamente eso, o sea, que el patrón no alegue o no demuestre, vaya, que el patrón demuestre tener un desconocimiento del estado de embarazo de la mujer. Como tú lo comentaste hace un momento, hace ratito, pues es a lo mejor un poquito ilógico, incongruente que teniendo un mes, 2 meses de embarazo, pues sea una situación notoria, porque Sí, muchas mujeres en ese punto del embarazo ni siquiera ellas saben que sí, sí, estaban, sí, es correcto. vaya, ya embarazadas, valga la redundancia. Entonces, no es tal cual que lo establezca así alguna jurisprudencia, sino que se desprende del texto, de los primeros criterios que se empezaron a emitir precisamente en la no operancia de la reversión de la carga probatoria. O sea, la excepción a la regla es que el patrón demuestre no haber tenido conocimiento de ese embarazo para que precisamente no opere la reversión de la carga probatoria. Ok, ¿Sí? Fuera de eso, todos los demás criterios que se han emitido últimamente son 100% proteccionistas hacia la mujer es y con correcto. justa razón. ¿Sí? Es correcto. Fíjate que yo platicaba con un abogado que conocemos tú y yo en la Junta de Conciliación y hablando de juzgar con perspectiva de género, decíamos, a ver, pero realmente, ¿cómo la autoridad equilibra la balanza? Ya hablando en términos más prácticos, ¿sí? ¿Cómo la autoridad equilibra la balanza? Y decíamos, pues precisamente con las pruebas. O sea, precisamente no pidiéndole tantas cargas probatorias a la mujer. O sea, Así es. esa es la parte Sí, en la que me hace ruido el que tengamos que justificar que dio aviso a la empresa, ¿verdad? así es. Es que mira, precisamente en una de las definiciones que comentabas tú de perspectiva de género, me quiero suponer que tú también lo viste, pero a mí me salió que la perspectiva de género es la metodología y los mecanismos Sí, que le permitan al juzgador cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad en cuanto al asunto que se le plantea. ¿Sí? Entonces, recuerda que las resoluciones laborales se deben de apartar de formulismos. ¿Sí? sí, Los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo le establecen al juzgador laboral, a los presidentes de las juntas, la facultad de separarse de los formalismos para poder determinar en conjunto el todo, vaya, de las pruebas aportadas. Y algo muy importante y trascendental también que es necesario hacerle ver a los colegas abogados es precisamente la conducta procesal desplegada dentro del procedimiento. Y esa conducta procesal inicia precisamente desde la elaboración del escrito de demanda. es Es correcto. decir, mientras más objetivo y concreto sea la elaboración del escrito de demanda en relación a una mujer embarazada, pienso yo que mayor perspectiva le puedes brindar al
juzgador laboral, al funcionario laboralista, para que pueda apartarse de ese formulismo, religión y demás, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. ¿Sí? Es la persona que comete el delito de discriminación. Y esas conductas son, número 1, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Sí. Servicio de acceso a la salud y Sí. la prestación de estar inscrita ante los institutos de salud. ¿Sí? Número 2, niegue o restrinja un derecho laboral. Limite o restrinja un servicio de salud. O niegue o restrinja a una persona un servicio educativo. ¿Sí? Sí. Se entiende que para los efectos anteriores, toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que ofrecen al público en general. Y el 353 bis 1 establece que al responsable de ese delito se le aplicará una pena de 3 meses a 1 año, de 25 a 100 días de trabajo comunitario y una multa, etcétera, pero que esa condena se duplicará en la medida de la media cuando hay una relación laboral de por medio, ¿sí? Una subordinación laboral. Pues, tan es así la situación que pues ya para que el Código Penal te tenga establecido como delito de discriminación a cuando un patrón le niega o le restringe el acceso o los derechos laborales que tiene a una mujer embarazada, está cometiendo un delito. ¿Sí? Directamente. Y las consecuencias jurídicas que puede acarrear en el supuesto de que esa falta de acceso a los derechos de salud implique en la mujer embarazada. O sea, imagínate que pierda el producto, que pierda el bebé, pues ya la persona, además de haber, el patrón, además de haber cometido un delito de discriminación, pues indirectamente también fue culpable de un delito de homicidio. Sí, o sea, ¿Sí? literalmente no estamos inmersos en esa materia y dejamos a veces de lado esa implicación, pero es muy grave. Pues fíjate que, déjame te cuento que yo siendo representante legal de una empresa fuera de aquí de Monterrey, llegó un citatorio del Ministerio Público y yo, caray, pues ¿de qué se trata? Pues era precisamente de eso, ¿sí? Hubo un tema ahí de un despido con una mujer embarazada, obviamente yo no, ¿verdad? Fue el agente de RH y llega la cita y pues yo me presento, obviamente ya en el trayecto me comentan cómo está, entonces el abogado de esa ciudad actúa al mismo tiempo hacia lo laboral y hacia lo penal. Entonces, obviamente ya para cuando llegué al Ministerio Público yo llevaba el pago completo de todo lo que y la reactivación en el seguro y todo eso, porque yo le dije a la empresa, no es que, ¿cómo se te ocurre hacer eso, verdad? Pero sí, tiene obviamente, como tú dices, tiene una repercusión súper delicada, ¿no? Que a veces los patrones no lo entienden. Correcto. Ya para cuando te enteras, bueno, ya para cuando te enteras como abogado, muchas veces pues ya pasó, ¿sí? Sí, hay muchas, o sea, yo me he dado la tarea de comentarle a los clientes, oye, sabes que cuidado con esto, porque cada vez ves que los criterios se ponen más y más duros y más complicados en contra de las empresas, ¿verdad? Pero no falta el cliente con el que no tienes contacto frecuente, que ya nada más llega y te dice, oye, pues sabes que me demandó y cuando llega la demanda estás viendo que es una mujer embarazada, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Uno como abogado corre el riesgo en ese sentido, o sea, de que el patrón hace todo lo que se le da la gana y hasta después llega con el problema y, oye, pues arréglamelo, creen que es de ponerle una curita, pero pues en realidad ocupan una operación mayor para solucionar todo. Oye, te quedaste con el artículo, porque en eso se me cortó la grabación, nada más, te quedaste con el artículo de ¿dónde está lo de la discriminación? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, es el 353 bis y 353 bis 1. Del código penal. El Código Penal de aquí en Nuevo León. Ah, perfecto. Ok, excelente. Sí, Así es. es buen dato, la verdad. Sí, a mi gusto y a mi consideración, se tendría que plantear la querella, porque ese delito se persigue a instancia de parte a través de la Sí, presentación de la querella correspondiente, ya una vez que la Junta emite el laudo, ¿sí? Porque recuerda que para que exista el delito, se tiene que justificar el perjuicio causado,
¿sí? Sí, ok. Y el perjuicio causado se justifica a través del laudo correspondiente. Sí, claro, a través de la resolución de la autoridad laboral. Así es. Perfecto. ¿Sí? ¿Algún otro punto? Pues mira, obviamente esta situación de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas es algo demasiado extenso, no terminaríamos, pero sí son situaciones en las que la recomendación es estudiar el tema a conciencia como abogados cuando nos corresponda recibir al cliente con el problema y aplicarlo de la mejor manera posible en la demanda para poder que las cosas fluyan y salgan de la mejor manera posible sin exagerar las situaciones, porque Sí, también claro. tenemos que recordar que como abogados también tenemos la culpa de los abusos que se llegan a cometer respecto a ciertas ventajas procesales que pueden derivar a favor de los trabajadores. Sí, es Entonces, es correcto. hacer un buen uso de los criterios que se emiten a favor de los clientes y las clientes que tengan la necesidad de realmente aplicarlos. Oye, Julián, pues qué bueno, qué gusto saludarte y pues aquí vamos a estar aventándonos de repente nuestros jueves de charlas laborales. No, muy bien, le agradezco de antemano la atención y sobre todo el honor de la invitación para esta charla y con gusto, ya saben, a la orden, lo que se ofrezca. Perfecto, Julián. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, igualmente, licenciado Sergio. Saludos a tu señor padre. Gracias de tu parte. Saludos. Hasta luego, bye.